Si ganas dinero desde el extranjero, puedes estar pagando impuestos de más. Este es el tema del que hablaremos el día de hoy. Soy Quetzal López de Fiat Legal. Gracias por acompañarme. Tú sabes que si tienes ingresos en México por actividades en el extranjero, ya sea por ventas, inversiones, servicios digitales, debes pagar impuestos. Muchas veces aquí y allá. Así que te voy a explicar cómo se manejan los ingresos frente al SAT para que tú puedas hacer valer tus derechos y si aplica no pagues impuestos en otro país. Con la globalización y las actuales herramientas tecnológicas, muchas personas y empresas mexicanas ganan dinero desde el extranjero. Sin embargo, la forma de pago de impuestos o tributación que se aplica en nuestro país es el de la renta mundial. Este principio significa que todos los residentes fiscales tienen que declarar todos sus ingresos, sin importar si los mismos se generaron aquí o en otro país. Esto incluye sueldos, rentas, regalías o cualquier ingreso ganado dentro y fuera de México. Así que sí, hay que declararlos en pagos provisionales y en la declaración anual. Vamos a ver cómo. Para saber si debes declarar ingresos del extranjero en México, primero hay que saber si eres residente fiscal. En México, el Código Fiscal de la Federación, en su artículo 9, establece que una persona física es residente fiscal en dos casos. El primero, si tiene su casa habitación en el país y aquí está el centro principal de sus actividades profesionales. El caso de Laura, una diseñadora gráfica que vive en Cancún, pero trabaja exclusivamente de forma remota para una empresa en Canadá y otra en España. Es residente fiscal en México, pues aunque sus clientes están en el extranjero, vive en México y gasta aquí la mayor parte del año. El segundo caso, si la persona física obtiene en México más del 50% de sus ingresos totales anuales, independientemente de donde viva. Por ejemplo, Ramesh vive en la India y se dedica a la programación, pero el 55% de sus ingresos provienen de México. En este caso, se pagará el impuesto sobre la renta como si fuera residente en nuestro país. Así que recapitulando, el SAT considera la residencia para las personas físicas donde está lo que llama el centro de intereses vitales, es decir, tu casa o tu actividad económica principal. En cambio, para las empresas, la residencia fiscal se determina por el lugar donde se toman las decisiones clave o donde está su administración central. Si eres residente fiscal mexicano, estás obligado a declarar todos tus ingresos sin importar en qué país los generaste. Ante ello, estás obligado no solo a pagar impuestos, sino a presentar declaraciones y pagos provisionales. Así que entendamos cómo y cuándo se declaran los impuestos. En México, el ISR se paga en dos etapas. La primera, los pagos provisionales mensuales, y una declaración anual es la segunda parte, donde se ajusta el total. Pero no todas las personas físicas hacen pagos provisionales. Esta obligación es para quienes tienen actividad empresarial o profesional, quienes brindan servicios por su cuenta y finalmente quienes reciben ingresos del extranjero que no fueron retenidos en origen. Como vimos, si eres freelancer y trabajas para una empresa en el extranjero, debes presentar pagos provisionales cada mes. Este pago provisional se debe realizar a más tardar el día 17 del mes siguiente al que recibiste el ingreso. Los pagos provisionales permiten que los contribuyentes vayan pagando su impuesto y el ISR de forma anticipada durante el año. Así, el gobierno tiene recursos de forma constante y no se espera hasta el fin de año para recaudar. En México, las obligaciones fiscales varían si eres una persona física o una persona moral. Ya sabes que las personas físicas son los humanos y las personas morales son las empresas, las sociedades o las asociaciones legalmente constituidas. La ley del impuesto sobre la renta mexicana señala en su artículo 14 y en su artículo 90 que los contribuyentes pueden tener ingresos del extranjero, pero que deben declararlos. Ahora, si esos ingresos son recurrentes o forman parte de la actividad principal, se deben reportar en los pagos provisionales mensuales. Entonces te preguntarás, ¿qué pasa si el ingreso es esporádico? Por ejemplo, un solo proyecto o un pago aislado. En este caso, podrías no estar obligado a declarar cada mes, pero sí debes incluirlo en tu declaración anual. Aún así, siempre es recomendable revisar si el monto o el tipo de ingreso obliga a presentar un pago provisional ese mes. Pero ¿qué pasa si ya pagaste impuestos en otro país? ¿Cómo demuestras que ya pagaste sus impuestos en el extranjero? Si ganaste dinero en el extranjero y pagaste impuestos allá, puedes evitar pagar doble en México, pero el SAT no lo asume ni lo sabe automáticamente. Debes demostrarlo con documentación válida. ¿Cómo? Presentando un certificado de retención emitido por la autoridad fiscal del país donde se generó ese ingreso. Ese certificado debe ser oficial, tener tus datos, el monto retenido y estar traducido al español por un perito oficial. ¿Y cuándo presentas esa documentación? Bueno, si haces
pagos provisionales mensuales, puedes usarla para acreditar el impuesto extranjero ese mismo mes. Si el ingreso fue esporádico, lo incluyes en la declaración anual y ahí realizas el acreditamiento. Y si te preguntas, ¿esto para qué? Pues para evitar la doble tributación. Veamos qué es la doble tributación y cómo saber si puedes evitar. Cuando ganas dinero en el extranjero y también vives en México, puedes estar en riesgo de sufrir la doble tributación, lo que quiere decir que pagarías impuestos tanto en el país donde generaste el ingreso como en México por la misma generación de riqueza. México adoptó el principio de renta mundial desde hace muchas décadas y este criterio se encuentra establecido en la ley del ISR y el Código Fiscal de la Federación. Para evitar esta doble carga, México ha firmado tratados internacionales con distintos países, pero no aplica con todos los países, solo con aquellos con los que México haya firmado un tratado específico. Este principio permite acreditar el impuesto, el ISR, ya pagado en el extranjero y determinar qué país tiene el derecho de cobrar impuestos según el tipo de ingreso, por ejemplo, sueldo, regalías o dividendos. ¿Y cómo saber si el país donde recibiste ingresos tiene un tratado con México? Muy sencillo, entra al sitio del SAT, al centro del Servicio de Administración Tributaria, busca la sección Tratados para evitar la doble tributación. Ahí encontrarás una lista actualizada de los países con los que México tiene convenios vigentes. En la actualidad, México tiene tratados activos con países como Estados Unidos, España, Canadá, Alemania, Reino Unido, Brasil, entre otros. Si el país donde trabajaste o tu país no tiene tratado con México, aún puedes acreditar el ISR pagado en el extranjero, pero solo si se cumplen los requisitos del artículo 5 de la ley del ISR, a saber, primero, estos comprobantes deben demostrar de manera fehaciente que efectivamente se pagó un impuesto sobre la renta en el país de origen. Segundo, deben incluir el monto, fecha de pago, tipo de ingreso y estar expedidos por la autoridad competente fiscal de dicho país. Y tercero, además, deben traducirse al español por perito oficial, convertirse a pesos mexicanos con el tipo de cambio del Banco de México del día de pago y el impuesto acreditable no puede ser mayor al que corresponde pagar en México por ese mismo ingreso. Así se protege a los contribuyentes y se fomenta la inversión y el trabajo internacional sin castigos fiscales dobles. Y si piensas que tal vez no debas declarar tus ingresos del extranjero porque tal vez no se entere el SAT, te recuerdo que en México el no presentar los pagos provisionales de ISR tiene consecuencias fiscales serias, tanto para personas físicas como para personas morales. Vamos a desglosarlas. Primero, multas. El artículo 81 del Código Fiscal de la Federación en este 2025 dice que no presentar declaraciones provisionales genera una multa que va de los 1,810 a los 22,400 pesos por cada obligación no cumplida, es decir, por cada declaración no presentada. Segundo, recargos y actualizaciones. Además de la multa, se generan recargos mensuales y se actualiza el monto del impuesto por inflación, desde la fecha en que debió pagarse hasta el momento en que efectivamente se paga. Tercero, restricción de sellos digitales. Si acumulas omisiones, el SAT puede suspender o cancelar definitivamente tu certificado de sello digital, lo que te impide emitir facturas electrónicas afectando directamente tu operación. Vamos al cuarto punto, embargos y auditorías. En casos graves o reincidentes, la autoridad puede iniciar procedimientos de fiscalización, generar requerimientos formales e incluso embargos de cuentas o de bienes. Y por último, no puedes acreditar impuestos del extranjero. Si no presentas los pagos provisionales correctamente, pierdes el derecho de acreditar el ISR pagado en el extranjero, lo que puede resultar en pagar el impuesto 2 veces. En conclusión, es importante recordar algunas recomendaciones claves. Primero, mantén siempre un registro ordenado de tus ingresos y retenciones en el extranjero y asegúrate de contar con la documentación necesaria en caso de querer acreditar impuestos pagados fuera del país. También es recomendable verificar si México tiene un tratado para evitar la doble tributación con el país en donde se generaron tus ingresos. Si estás obligado, debes presentar tus pagos provisionales mensuales y también incluir esos ingresos en tu declaración anual. Para cerrar, si tienes ingresos frecuentes o de montos significativos en el extranjero, lo más prudente es apoyarte con un contador especializado. La tributación internacional tiene detalles técnicos que pueden marcar la diferencia entre una declaración correcta y un problema fiscal. Cumplir con tus pagos no solo es una obligación legal, también es una forma de proteger tus ingresos y generar certeza en tus actividades económicas. Es todo por hoy. Yo soy Quetzal López. Si te gustó este video, por favor dale me gusta y compártelo utilizando WhatsApp o Telegram. Y no se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales: Facebook, Instagram, X, YouTube y LinkedIn como @FiatLegal y @Quetzal López. Recuerda que en Fiat Legal podemos asesorarte en materia legal, fiscal, contable e inmobiliaria.